Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Los saludo con el gusto de siempre la doctora María Catalina y en esta ocasión vamos a disertar nuestra segunda cápsula informativa en donde abordaremos los principios rectores del sistema penal acusatorio. Y para ello vemos que procurando la propia aproximación progresiva a la idea de la justicia, tal y como se encuentra contemplada dentro de nuestra Carta Magna, específicamente al reconocer los derechos humanos que tenemos como personas, ¿no? Que se encuentran debidamente señalados del artículo primero al artículo 28, se refiere precisamente a las garantías, ¿no? Y también a todos aquellos principios y reglas a los cuales el Estado debe de someterse o de dar cabal cumplimiento, y luego entonces de cómo lo reconoce y cómo debe garantizarlos de manera óptima hacia nosotros como individuos, ¿no? Por tanto, vemos pues que el artículo primero establece en cuanto a la interpretación y prevalencia de los principios y específicamente alude a que el proceso penal, en este sentido, se fomentará a partir de las garantías, los principios y las reglas descritos dentro del título primero, donde hace referencia a las normas contenidas dentro del código, ¿no? Que deben siempre interpretarse de conformidad con lo que en esta se mandata. En el mismo sentido, reconoce el principio del debido proceso. Cuando hablamos del debido proceso, exige a las autoridades en el desempeño de su función jurisdiccional una fidelidad a la Constitución y también a las leyes, por lo que resulta importante el cumplimiento de todas aquellas formalidades que en ellas se encuentren establecidas como una garantía aplicable a todo tipo de procesos, según propiamente se reconoce o se debe dar cabida o en ese mismo sentido pues se debe de consagrar. Cuando nosotros hablamos luego entonces de esta forma de reconocimiento dentro de los principios, luego entonces nos habla pues del principio de publicidad. Cuando hablamos del principio de publicidad, nos dice que las audiencias serán públicas con el fin de que puedan accesar a ellas no únicamente las partes que intervienen dentro del procedimiento, sino también el público en general con aquellas excepciones que se encuentran debidamente señaladas dentro del código, ¿no? Ya que también nos establece que, por ejemplo, los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se esté llevando a cabo la audiencia, siempre y cuando cumplan específicamente con las condiciones que el órgano jurisdiccional, pues en ese mismo sentido, está exigiendo, ¿no? Eso por la naturaleza del caso que se esté ventilando. En el mismo sentido encontramos el principio de contradicción. En este nos indica que las partes podrán conocer, podrán controvertir o podrán confrontar los medios de prueba, así como también oponerse a las peticiones y todos aquellos alegatos de la parte contraria, salvo también lo que de manera explícita pues señale el presente código, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales. También reconoce el principio de continuidad. Cuando hace referencia al principio de continuidad, nos indica que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, de forma sucesiva y de forma secuencial, salvo también aquellas cuestiones excepcionales, ¿no? Que por su propia naturaleza requieran una mayor prórroga. También hace referencia al principio de concentración, en donde indica que las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Eso en el mismo sentido, conforme lo regula o lo reconoce el propio código, ¿no? También hace referencia al principio de inmediación. Cuando hablamos del principio de inmediación nos dice que todas las audiencias se desarrollarán íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como también de las partes que deban intervenir en la misma, con aquellas excepciones que el código señale. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar esta responsabilidad en alguna otra persona para la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni tampoco para la emisión o explicación de la sentencia. También habla del principio de igualdad ante la ley, en donde reconoce que todas las personas que intervengan dentro del procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de poder sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. También hace alusión al principio de igualdad entre las partes. En este se garantiza a las partes en condiciones de igualdad el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos tanto en la Constitución, así como en los tratados internacionales y las leyes que de este emanen. Reconoce también el principio del juicio previo y del debido proceso, haciendo referencia a que ninguna persona podrá ser condenada
a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos que se encuentren de manera específica señalados dentro de la Constitución, así como también en los tratados internacionales y en las leyes que de este emanen. Reconoce también el principio de presunción de inocencia, en donde nos indica que toda persona se presumirá inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos también señalados por el Código. También hace referencia al principio de prohibición del doble enjuiciamiento, en donde señala que la persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso penal en donde tenga que versar sobre los mismos hechos. También reconoce derechos en el procedimiento y dentro de estos habla acerca del derecho a la intimidad y a la privacidad, porque nos indica que todo procedimiento penal se respetará los derechos de intimidad en cualquier persona que intervenga en él, así como también se protegerá la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales en términos y con las excepciones que dentro del propio instrumento jurídico normativo reconoce. Hace alusión también a la justicia pronta, ya que toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Por ello, los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud y sin causar ningún tipo de dilación injustificada. También tienen derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. La defensa, como ya sabemos, es un derecho fundamental y es un derecho irrenunciable que asiste a todo imputado. Sin embargo, debe ejercerlo siempre con la asistencia de su defensor o a través de él. El defensor debe ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Cuando hacemos referencia a esta defensa técnica, es la que debe realizar en este caso el defensor particular, que en este caso el imputado haya elegido de manera libre, o el defensor público que le corresponda, para que en ese mismo sentido pues, lo pueda defender durante todo el procedimiento. La víctima, o también conocida como el ofendido, tendrá derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos que la propia ley establezca. Sin embargo, cuando el órgano jurisdiccional vele sin preferencias ni desigualdades por la defensa, es la forma correcta de poder conocer y de poder dirimir el conflicto, porque tiene que ser en todo momento imparcial. Vemos pues que estos y otros temas son los que de manera muy puntual vamos a continuar desarrollando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, ante cualquier comentario o ante cualquier aportación. Que tengan excelente día. Hasta luego.